Y dijimos la semana pasada que íbamos a ver acerca de la fe. ¿Qué debemos, cómo se manifiesta la fe? Si creemos en lo que Dios dice, ¿cómo se manifiesta en nuestras vidas la fe? Así que vamos a ver la importancia de la fe. Allá en el libro de Hebreos, si quieren ver, abrir conmigo sus Biblias, en Hebreos, está un poquito antes de Pedro. Eh, es algo parecido a Primera de Pedro, el libro de Hebreos. Eh, Dice Hebreos, y entonces está escribiendo a cristianos judíos, ¿verdad? Hebreos. Y les escribe esta carta porque querían pues regresar otra vez al judaísmo. Como había persecución, así como cuando estudiamos Primera de Pedro vimos como aquellos estaban siendo perseguidos, pues aquí los hebreos también estaban siendo perseguidos y quieren regresar de donde habían salido. Y entonces esta carta la escribió para animarlos a no regresar, ¿sí? ¿Cómo van a regresar a algo? Sí, exactamente. Entonces, toda la carta comienza a hablar de que Cristo es superior, ¿sí? Toda la carta habla, Cristo es superior a esto, Cristo es superior a esto. ¿Por qué regresan entonces? ¿Sí? Ahí en el capítulo 1, versículo 4, comienza con primeramente a decir que es superior a los ángeles. Parece que los hebreos tenían cierta situación con los ángeles, digamos, mucho, como dijera, queriendo adorarles. pues sí, adorarles y también, pues tener que eran cosas grandes, superiores, ¿verdad? Entonces aquí les enseña que Cristo es superior a los ángeles. Entonces, ¿para qué regresan a eso? Si Cristo es superior a los ángeles. En el capítulo 3, en versículos 1 al 6, comienza a enseñar que Cristo es superior a Moisés. Moisés era uno de los líderes o, como dijera, personajes importantes en el judaísmo. Entonces aquí les comienza a decir, oye, pero Cristo es superior a Moisés. Luego en el capítulo 4, del versículo 14 en adelante, comienza a enseñarles que Cristo es superior a los sacerdotes, ¿verdad? Cristo es superior porque Él es el gran sumo sacerdote, ¿sí? Y entonces dice, por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse? Y aquí comienza a decir, Cristo es mejor que los sacerdotes que ustedes quieren regresar, ¿sí? En el capítulo 7 dice que Cristo es superior a Melquisedec. Ellos tenían cierta reverencia hacia este personaje de Melquisedec, y aquí comienza a enseñarles que Cristo es superior a Melquisedec. Luego, en el capítulo 9, el versículo 23, comienza a decirle que Cristo es superior a los sacrificios, porque los judíos hacían sacrificios de animales y todo eso representaba lo que vendría a ser Jesucristo, ¿verdad? Los sacrificios que ellos hacían cubrían los pecados hasta que vino Cristo y Él quitó esos pecados, ¿verdad? Entonces, esta carta comienza a enseñarles esto. Cristo es superior. Entonces, ¿para qué regresar a un sistema del que ya han salido, ¿verdad? Y ustedes ya conocen a Cristo. Haga de cuenta que le estoy diciendo, no estén jugando con la vida cristiana, ¿sí? Ahora, les da ciertos advertencias. Miren,
Ustedes que ya conocen a Cristo, ¿sí? Va a haber disciplina. Allá en el capítulo 2, el versículo 3, dice, eh, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que creyeron? ¿Sí? Así que aquí dice, aguas, ya son hijos de Dios, ¿sí? Eso es algo serio. Luego allá en el capítulo 6, los versículos 4 y 6, dice, Hebreos 6, 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole en vituperio. Aquí está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes que ya, las personas que ya han creído, ¿sí? Eh, y aquí dice, aquí habla de creyentes, ¿sí? Y no está hablando de que se pierde la salvación, ¿sí? Sino que habla de una disciplina que van a tener. El capítulo 5 del 11 al 14 habla precisamente de que hay que crecer. Entonces está hablando de madurez. Y estos no están madurando. Y aquí les dice aguas, porque es imposible que después de conocer estén jugando con las cosas del Señor, ¿sí? Así que este libro de Hebreos les habla de que la fe tiene que ser consistente, ¿verdad? Al llegar al capítulo 11, aquí el autor, no se sabe quién es el autor, no dice la carta quién fue el autor, pero fue reconocida la carta como palabra de Dios. Algunos dicen que tal vez fue Pablo por la forma de escribir, pero realmente no se sabe, ¿sí? Eh, eh, Al llegar al capítulo 11, aquí el autor dice, pues si Cristo es superior, por eso debemos creer en Cristo, ¿sí? Y sí es posible creer en Cristo. Pase lo que pase, aunque estén pasando por sufrimiento, ¿sí? Hay que creer en Cristo, hay que tener fe, ¿verdad? Y por eso dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Yo espero que un día voy a estar con el Señor, ¿sí? Que pase lo que pase aquí en la tierra, voy a estar allá con el Señor, porque eso es lo que enseña su palabra. Algún día vamos a estudiar esto de cuando vayamos con el Señor, ¿sí? Pero aquí dice, es la certeza, ¿verdad? Estoy convencido que cuando me muera, voy a ir con el Señor, ¿sí? Juan de Dios, cuando mueras, ¿tú dónde vas a ir? Con Dios. ¿Estás seguro? ¿Por qué? Porque eso me lo ha enseñado él y yo le creo a él. Porque has creído en él. Hermana, ¿usted cuando muera? No llegué con el Señor, ¿Por qué? porque le creo a Él y porque nos ha enseñado todo eso. Ujú. ¿Y tú? Dios. Ujú. ¿Tú? Igual con Dios. ¿Sofía? Igual, ¿Los demás? Dios, gracias. Su misericordia, lo que nos sentimos. Ajá. Bueno, eso es lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos a Dios. Mas, sin embargo, por fe, tenemos la convicción de que Dios existe, de que Cristo murió
porque la historia y la palabra de Dios nos lo enseñan, ¿sí? Luego dice el versículo 2 que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos que siguieron a Dios, ¿verdad? O sea, la fe es importante porque da convicción, da certeza y porque da buen testimonio. Y entonces todo el capítulo 11 comienza a hablar de personas que pudieron demostrar que sí es posible creerle a Dios, aunque no lo vemos. Y en cada uno de los que personajes que habla, comienza a hablar de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Jacob. Dios se reveló a ellos de alguna forma y ellos le creyeron. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Esas cosas es fe, creerle a Dios. No, pero es que la ciencia nos dice, no, pues, ¿qué importa lo que nos diga la ciencia? ¿Sí? Es más lógico pensar que un ser supremo creó todo lo que existe tan perfecto. ¿Sí? Y estas personas, todas estas personas que están aquí, que se nombran, hablan de personas que pudieron demostrar que sí es posible creerle a Dios. No importa lo que sea. Noé le dijo a Dios a Noé, construye un arca. ¿Y qué es eso? Yo te voy a decir cómo lo debes hacer. ¿Pero para qué es? Yo te voy a decir. Y él le creyó, hizo el arca, vino la lluvia, pues, se inundó toda la tierra, pero él le creyó, ¿verdad? Y así cada personaje aquí nos va mostrando, ¿verdad? Cómo le creyeron a Dios, ¿sí? Así que eh, hubo, pues, todos estos creyentes, ¿verdad? Eh, eh, que le creyeron a Dios, hombres que creyeron a lo difícil, ¿verdad? Así que sí es posible creerle a Dios. Y nosotros también. Por eso dice el capítulo 12, versículo 1, después de dar toda esta lista de grandes hombres de fe, ¿verdad? Dice, por tanto, ya les di una lista grande de personas que tuvieron fe. Dice ahí, por tanto, nosotros también. Si aquellos pudieron, nosotros también podemos, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, toda esta nube de testigos. En el 12:1. Perdón, sí, 12:1. ¿Sí? Testigos que pudieron demostrar que sí es posible tener una vida de fe, pase lo que pase. Y por eso le estaba diciendo a estos hebreos, oye, ¿cómo se van a alejar de Dios? ¿Sí? Ahora, hay personas que pretenden creer en Dios y vienen a las reuniones, pero realmente no hay convicción. Pero aquellos que una vez aceptaron a Cristo como Salvador, ahora tienen que vivir una vida de fe, ¿verdad? Así que aquí hubo testigos de que sí se puede. Ahora, ¿cómo se demuestra cómo se demuestra que tienen fe? ¿Cómo se ve que tienen fe en Dios? Por lo que hace. La obediencia. Ajá. Aquí dice cómo. Dice ahí, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice ahí, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es la forma de demostrar la fe. ¿Sí? Y aquí pone la fe como una carrera. ¿Sí? La fe es una carrera. Y en una carrera, cuando uno va a correr, pues uno tiene que ir ligerito. ¿Sí? Me he dado cuenta que hay algunas personas que corren con mochilas y que con algo pesado para esforzarse, para que cuando se la quiten, pueden correr más rápido. ¿Sí? Todas las carreras son así. Las carreras de carros, por ejemplo, ponen los carros bien ligeritos, ¿sí? Para que no lleven peso, porque se puede correr mejor sin peso, ¿sí? Y por eso aquí dice, quiten el peso para que puedan correr mejor esta carrera de fe. ¿Y cuál es este peso? Hay tres cosas. No está hablando del peso del pecado, está hablando del peso y del pecado. Son dos cosas distintas, ¿sí? Aquí dice que debemos quitarnos aquellas cosas que impiden correr con libertad. Y aquí, como digo, hay tres cosas que demuestran la fe. Despojarnos primeramente del peso. Miren, todos pasamos por situaciones difíciles. Ya vimos ahí en Primera de Pedro, esos cristianos que estaban pasando por situaciones difíciles y le dicen, pues, ¿cómo aguantar? ¿Sí? Era un peso. Así como para estos hebreos que se les estaba escribiendo, era un peso. ¿Sí? Dice, despójense de ese peso. Ahora, ¿qué significa despojar? Soltar. Ajá. Dejar la carga. ¿Dónde? Dejar la carga. Sí, dejar esa carga. Porque quiera que no, situaciones difíciles en la vida son pesos. ¿Sí? Cuando pasamos por situaciones difíciles, ahí estamos pensando y pensando y sufriendo. ¿Qué hago ahora? Ahí está el peso. Pero cuando vamos ante Dios y le decimos, Señor, tú conoces esta situación. Yo ya he hecho lo que he podido, te lo dejo en tus manos. ¿Sí? Se las suelto a Él. Y sigo caminando, pero ya no cargando eso. Eso es fe. Eso es creer que Dios es poderoso. ¿Sí? Y por eso le está diciendo a los hebreos, ¿quieren regresar al judaísmo? ¿Sí? No lo hagan. Más adelante, ahí en el capítulo dice, Dios les va a disciplinar si siguen así. Por eso la fe se demuestra dejando el peso. Déjenlo en las manos de Dios. Y ya. Sigan creciendo en las cosas del Señor. Sigan viviendo. Pero no preocupándose. Ay, 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 ya oré, pero ay, no sé qué va a pasar. Es dejarlo en las manos de Dios. Así se demuestra la fe. Que estoy pasando por una situación difícil, yo hago lo que puedo, pero Dios sabe por qué permite que yo pase por esto. Lo dejo en tus manos. Y no lo voy a seguir cargando. Orando a Dios y ahí cargando la cosa. Eso no es fe. Eso nomás es decir, pero no es fe. Entonces la fe se demuestra, como dice aquí, despojándonos de todo peso. Eh, ¿Qué pesos tienen ustedes? Pasamos por pesos económicos, por enfermedades, por familia, por preocupaciones. A nuestra vida vienen varias cosas, ¿sí? Así que es cuestión de que aquellas situaciones de peso que vienen a nuestra vida, las dejemos la carga,
Y esto es manifestación de fe. En segundo lugar, dice, despojemos de todo peso y del pecado. ¿Por qué del pecado? ¿Ustedes pecan? ¿Y por qué pecan? Porque somos seres humanos y tenemos errores. Dios es perfecto, pero nosotros, por más que luchemos, a veces caemos en alguna situación. Y entonces lo que tenemos que hacer pues, es inclinar la cabeza y doblar la rodilla y pedirle a Dios perdón porque tenemos errores. Y las causas son las que nos enseñaste, ¿no? El mundo, el diablo y la carne, nosotros mismos. Bueno, aquí nos dice por qué. ¿Por qué viene el pecado a ser difícil para nosotros? Dice aquí, despojemos de todo el pecado que nos asedia. Ahí está. Siempre. Oye, es esto, hombre. Nadie te ve. ¿Sí? A veces puede ser malas palabras, mal humor, ser criticón, viendo cosas que no se deben hacer, haciendo cosas que no se deben hacer, o viendo cosas que no se deben ver, mintiendo, ¿verdad? El pecado no nos deja correr la carrera bien. ¿No es cierto? Yo creo que ha habido ocasión cuando ustedes han cometido algo que vienen aquí. ¿Cómo voy a ir a la iglesia con esta que está aquí? Es un peso. No me permite correr adecuadamente. ¿Sí? Entonces, la fe se demuestra dejando el peso y dejando el pecado. ¿Sí? El pecado es un peso, ¿verdad? Cuando voy en la carrera, me frena. ¿Sí? No puedo vivir la vida cristiana pecando. Les he dicho varias veces aquí que no se puede, el cristiano no peca a gusto. Qué padre que mentí hoy. Hay algo ahí en el ser del cristiano que voy a hacer esto, pero lo estoy haciendo. ¿Sí? Ahí nos asedia. ¿Sí? Pero el creerle a Dios se demuestra dejando el pecado. El pecado nos estorba en la carrera de la fe. ¿No es cierto? ¿Sí? Así que tengamos cuidado. No es cuestión de justificarse, ¿verdad? Haz una mentirita, pero pues es para ayudar a otro. Es pecado, pecado es pecado. He estado en grupos donde ha habido creyentes que dicen, ay, hermano, ayúdame a orar porque quiero ir a los Estados Unidos de ilegal. ¿Y qué es eso de ilegal? Lo ilegal es ilegal. ¿Cómo le piden a Dios algo que es incorrecto? ¿Sí? Así que eso no se puede hacer. No se puede hacer. El pecado está mal. ¿Sí? Entonces, la carrera es estorbada por el pecado. ¿Sí? Luego dice ahí, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esta vida, le dijimos, es una carrera. ¿Sí? ¿Y cómo la tenemos que correr? Dice aquí, con paciencia. Que pase lo que pase, Dios tiene el control. Y yo voy a tener paciencia. Ahora, ¿qué significa paciencia? Seguir con buena actitud a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Que pase lo que pase, voy a tener paciencia. ¿Sí? Así que tenemos que tener una buena, y no decir, ay, Señor, otra vez me dejas pasar por esto, ¿verdad? ¿Por qué?
Ahora, muchas veces es porque nosotros hemos fallado. Tenemos que reconocerlo y tenemos que cambiar nuestras actitudes, nuestra vida, lo que sea, ¿verdad? Pero si Dios permite que pasemos por algo, eh, debemos tener paciencia y esperar con paciencia que Dios actúe. ¿Sí? Eso es la fe. Así se demuestra. Pero bueno, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Si aquellos pudieron, yo también puedo, está diciendo aquí. Así que nosotros, si aquellos pudieron hacerlo, nosotros también debemos hacerlo de esta forma. Ahora, ¿ustedes creen que es posible hacerlo? Sí, sí, sí. ¿Y mañana? ¿Lo van a hacer? ¿Y pasado mañana? ¿Y creen que van a fallar? Sí, lo más probable. Pero entonces ya no hubo fe. Sabemos que no somos perfectos, pero sí. Pero trataremos de no fallar. Bueno, ¿quieren hacer esto? ¿Quieren hacer esto? ¿Sí? De verdad lo quieren hacer? Aquí nos dice cómo. Dice el versículo 2. Nos dice cómo podemos hacerlo. ¿Qué capítulo? 12. El capítulo 12. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra dejar el peso, el pecado y la paciencia? Se oye muy bonito, pero al día siguiente ya estamos cayendo. ¿Cómo lo hago? Dice ahí, puestos los ojos en Jesús. Y aquí nos dice por qué, porque es el autor y consumador de la fe. Ese que me va a ayudar. ¿Sí? Y cuando dice puestos los ojos en Jesús, que no lo voy a poner en las circunstancias, no lo voy a poner en personas, no lo voy a, porque hay personas que ya no voy, porque mire, ¿cómo dice que vaya y mire cómo se comporta? No tenemos que estar viendo otras cosas. Seguí puestos los ojos en Jesús. Es como un cazador, ¿verdad? Está ahí puesto, le voy a dar a ese gato que siempre se me mete, le voy a dar. Pues si comienza a ver para acá y para acá y para acá, pues no le doy, ¿verdad? Me tengo que concentrar en esto, ¿verdad? Entonces, si yo me concentro en Jesús, cuando estoy pasando por situaciones difíciles, cuando hay situaciones que no puedo arreglar, ¿sí? Aquí dice, puestos los ojos en Jesús. Así sí puedo. No en las circunstancias, no en el hombre, no en los que me fallan, ¿verdad? Solo en Él. Solo en Él. Esto es la fe. Que Dios me puede sacar adelante a pesar de las circunstancias. Entonces, aquí le dice a los hebreos, si Cristo es superior, Él puede sacarlos adelante a pesar de las situaciones por las que están pasando. ¿Sí? Los hebreos querían regresar, pero ¿a qué regresan? ¿A qué regresan? ¿Sí? Bueno, Cristo es superior. Ahora, nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Así que mantengámonos firmes. Mantengamos firmes esta fe. ¿Sí? Sí se puede. Ahora, como todos los, ¿cómo se llaman? Poristas dicen, sí se puede. Puestos los ojos en Jesús. Bien, la próxima semana vamos a estudiar qué debemos creer. ¿Qué debemos creer? ¿Sí? Ya dijimos que, pues, la fe se puede. Y es la convicción de lo que se espera, es la convicción de lo que ustedes han visto en sus vidas, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver la próxima semana qué es lo que debemos creer, ¿verdad? Y les he dicho varias veces aquí que lo único que Dios acepta, lo único, es que le creamos. Allá en el versículo 6 del capítulo 11 dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Así que es la única forma. ¿Cuál dijo, perdón? El capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Que Él tiene una vida mejor para nosotros allá en el cielo. ¿Sí? Hay que creer lo que Dios nos ha dicho. ¿Sí? En la próxima semana vamos a estudiar qué es lo que ha dicho Dios. ¿Sí? ¿Cómo ven? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya se dieron cuenta cómo se cree? ¿Cómo se demuestra la fe? ¿Sí? Bueno, pues ahora hay que hacerlo. Puestos los ojos en Jesús. Porque no hay otra vida mejor que esta. ¿Verdad? Cuando la gente que no cree en Dios comienza a vivir desordenadamente, ¿ustedes creen que son felices? No. Cuando hacen cosas incorrectas, les va peor. Entonces nos hemos acercado a una vida mejor. ¿Sí? Mantengámonos, mantengámonos. Así que hagamos lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a demostrar una vida de fe? ¿Sí? Padre, te doy muchas gracias porque podemos meditar en este autolibro de creyentes que no estaban firmes en las cosas tuyas. Yo te pido que nos ayudes a entender esto que tu palabra enseña de cómo vivir la vida cristiana. Ya vimos en Primera de Pedro que tenemos que sujetarnos. Ya estamos viendo aquí que tenemos que creer y cómo creer en ti. Así que te pido, Padre, que nos ayudes a demostrarlo, demostrar que somos hijos tuyos y que queremos seguirte. Puestos los ojos, no en las circunstancias, no en las personas, sino en ti. Gracias por enseñarnos esto. Ayúdanos a vivirlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.